Hay gente que se gasta una fortuna en un caballo de pedigrí bien fino, con papeles, con genealogía de varias generaciones, pero a la hora de apartar un toro bravo en el monte, de cruzar un arroyo crecido o de aguantar 10 horas de sol clavado en la nuca, ese mismo caballo tira la toalla en la primera hora y la mula ni se inmuta. Sigue ahí, paso a paso, oreja parada, como si nada. Hoy hablamos para el que entiende de trabajo duro, para el que sabe que un animal de orejas grandes y paso firme vale más que todo el lujo de una cuadra fina y una manta bordada. Les voy a mostrar, con calma y con argumento, por qué la mula no solo aguanta más, sino por qué es el único animal que soporta de verdad el trajín de la ganadería moderna sin dejarte tirado a mitad de camino, en medio de la nada, con el sol cayendo y todavía kilómetros por delante. Pero antes de meterme en los detalles técnicos, quiero saber la opinión de ustedes, sincera, sin filtro. Si tuvieran que quedarse con un solo animal hoy, para el trabajo de todos los días, ¿cuál elegirían? Escriban en los comentarios mula o caballo. Quiero ver quién gana esta pelea aquí en el canal. Quiero ver los números al final del video. Vamos a ver entre todos quién manda de verdad en el camino. La belleza no llena la panza. El caballo, no hay cómo negarlo, es un animal de una belleza impecable. Es símbolo de estatus, de velocidad explosiva, de elegancia en cada movimiento. Un caballo bien cuidado, bien herrado, con el pelo brillante, impresiona a cualquiera que lo vea pasar por la calle principal de un pueblo o desfilar en una exposición. Nadie va a discutir eso. Pero aquí, entre gente de mula, entre gente que realmente pisa el barro todos los días, trabajamos con la realidad y no con la vidriera. El arriero que vive en el camino, que duerme en el campo más de lo que duerme en su propia cama, sabe una cosa muy simple. La belleza no llena la panza ni saca el ganado del barrial cuando ya está oscureciendo y todavía falta juntar la tropa. La diferencia entre el caballo y la mula empieza en la genética. Ahí no hay vuelta que darle, pero termina en el carácter del animal. Y ese carácter es el que decide quién vuelve a casa entero y quién se queda tirado en la mitad del monte con una pata quebrada. Mientras el caballo es, por naturaleza, un animal de huida. Un animal que se asusta con la sombra de un pájaro y sale corriendo sin pensar en lo que tiene adelante. La mula heredó del burro algo mucho más valioso para el trabajo pesado, el instinto de conservación. Si el terreno está feo, ella pisa con cuidado midiendo cada paso. Si el peligro es real, se detiene, evalúa la situación con esa calma que desespera a cualquier principiante y recién después decide qué hacer. Al final del día, cuando están solos en el medio del campo, lejos de todo auxilio, ¿a quién quieren llevar entre las piernas? ¿A un animal que se desespera a la primera señal de peligro o a uno que los cuida incluso cuando ustedes no se dan cuenta del riesgo? Hablemos de plata, que es donde aprieta el zapato. Vamos a hablar de plata y de resistencia, que al final del día es donde realmente aprieta el zapato del productor, del arriero, del que vive de esto y no de la foto para redes sociales. El caballo es como un auto deportivo importado, potente, veloz, pero delicado hasta la exageración. Necesita alimento de primera calidad, concentrado, suplemento, y aún así cualquier cambio brusco en su rutina alimenticia lo puede tumbar con un cólico que en pocas horas se vuelve una emergencia veterinaria. La mula, en cambio, es el tractor a diésel del campo, fuerte, confiable, sin lujos. Tiene una eficiencia digestiva que el caballo jamás, en ninguna generación va a alcanzar. Lo que una mula aprovecha perfectamente de un pasto seco, de un forraje de mala calidad, de esos rastrojos que sobran después de la cosecha, el caballo simplemente lo desprecia, lo deja pasar de largo y si no tiene otra cosa, empieza a perder peso y condición en pocos días. Para el arriero que cruza provincias enteras, arreando ganado, que pasa días y hasta semanas sobre el camino, durmiendo donde puede, comiendo lo que hay, la mula resulta muchísimo más rentable. Mantiene su condición física, su musculatura, su energía, con mucha menos exigencia en la alimentación. Y hay algo todavía más impresionante.
Su capacidad de recuperación después de una jornada larga, de esas de 40 kilómetros bajo el sol, es asombrosa. Al día siguiente ya está lista para salir de nuevo, fresca, sin quejarse, mientras que el caballo, después del mismo esfuerzo, necesita 2 o 3 días de descanso obligado para no quedar resentido del lomo o de las patas. Si son productores de verdad, si manejan un presupuesto y necesitan que la cuenta cierre a fin de mes, esa cuenta cierra mucho más rápido, mucho más fácil, con las orejas largas trabajando para ustedes. El casco que no falla. Aquí viene una de las diferencias físicas más importantes, y para mí la más contundente de todas. El casco de la mula es angosto, vertical, cerrado, duro como piedra de río. El casco del caballo es más ancho, más abierto, más blando en comparación. En un pedregal, en una subida serrana con piedra suelta, en esos caminos de montaña donde cada paso en falso puede terminar en una caída grave, el caballo sufre, resbala, se lastima con una facilidad que asusta. La mula, sobre todo la de buena genética, la que llamamos mula pega, tiene un aplomo y una firmeza en el casco que parece que tuviera garras clavadas en la roca. Se sostiene, se afirma, encuentra apoyo justo donde el caballo ya se rindió y quedó parado, tembloroso, sin saber cómo seguir. Y hay algo más, algo que muy pocos toman en cuenta hasta que lo viven en carne propia. La inteligencia de la mula respecto a su propio cuerpo, respecto a su propia integridad física. Si mete la pata en un pozo escondido entre el pasto alto, si se enreda en un alambre de púa oxidado, se detiene inmediatamente. No tira, no se desespera. Espera a que el jinete baje y la ayude, o intenta soltarse sola, pero con una calma casi calculada. El caballo, en la misma situación, entra en pánico absoluto. Tira con todas sus fuerzas, se lastima el tendón, y muchas veces esa lesión termina su carrera de trabajo ahí mismo, en ese instante, en medio del campo. Para el trabajo pesado en quebradas, en sierras, en terrenos que no perdonan errores, sencillamente no hay comparación posible entre los dos animales. La sensación de seguridad que transmite una mula bajo la montura, ese saber que el animal va a cuidar sus propias patas y de paso las de ustedes, es algo que el jinete de pista, el que solo conoce la comodidad de una cancha plana y rastrillada, jamás va a entender del todo. En el corral frente al ganado, ahora vamos al corral, que es otro terreno de prueba totalmente distinto. El caballo tiene ese famoso instinto ganadero, ese cow sense del que tanto se habla, sobre todo en las líneas de cuarto de milla criadas específicamente para el trabajo con vacunos. Es lindo ver esa rapidez, esos giros cerrados, esa explosión cuando el animal sale detrás de una vaca desbandada. No lo voy a negar, pero la mula, ay amigo, la mula tiene otra cosa, una sangre fría que el ganado respeta desde el primer encuentro. El toro cebú, que es un animal despierto, desconfiado y muchas veces francamente agresivo, cuando se siente acorralado, percibe algo distinto en la mula. Siente que el animal que tiene enfrente no le tiene miedo, que no va a salir corriendo ni a titubear. La mula lo enfrenta con un coraje silencioso, sin aspavientos, sin drama. A la hora del azar, la estabilidad de una mula para aguantar el tirón seco de un toro de 250 kilos es prácticamente incomparable. Clava las 4 patas en el suelo y no cede ni un centímetro por más que el animal tire, forcejee y bufe. Y para el trabajo diario, ese que no se ve en las fotos pero que es el que realmente sostiene una finca, recorrer cercos kilómetro por kilómetro buscando el alambre roto, rodear potreros, contar cabezas al amanecer, la comodidad del paso de una buena mula, especialmente una mula pega con su marcha suave y batida, no tiene precio. El arriero que pasa el día entero montado llega a su casa con la columna intacta, capaz de sentarse a cenar sin quejarse, mientras el que anduvo trotando en caballo todo el día llega a su casa pidiendo auxilio, con la espalda destrozada y sin ganas de nada más que tirarse en la cama. Terca no, inteligente. Mucha gente le dice terca a la mula. Y yo, con años de trato con estos animales, le digo inteligente, y no lo digo como forma de expresión, lo digo en serio.
El caballo, en el fondo, funciona casi como un esclavo obediente. Si lo mandan a saltar a un pozo o a cruzar un puente podrido, salta, cruza y muchas veces muere en el intento, porque su instinto de obediencia pesa más que su instinto de supervivencia. La mula no funciona así. Si le piden algo que la va a lastimar a ella o a ustedes, simplemente se niega, se planta, y no hay rebenque ni grito que la haga cambiar de opinión en ese instante. El verdadero muletero, el que lleva años en esto, sabe que uno no maneja a una mula como maneja a una máquina. Uno hace un trato con ella, uno construye una relación de confianza mutua, día tras día, salida tras salida. Y una vez que se ganan esa confianza, tienen un compañero para toda la vida. No una exageración, es literal. La mula reconoce a su dueño a kilómetros de distancia, por el olor, por la forma de caminar, por la voz. Tiene además una memoria muy superior a la del caballo, muy superior. Si pasó una sola vez por un lugar peligroso, un pozo tapado, un puente flojo, una zona con víboras, dentro de 10 años todavía va a recordar exactamente ese punto y va a mostrar resistencia a pasar por ahí de nuevo, aunque el peligro ya no exista. Esa terquedad, esa que tanto critican los que nunca trabajaron con mulas, es justamente lo que le salva la vida al arriero en la oscuridad cerrada de la noche, en medio de una tormenta, cuando ni el jinete más experimentado puede ver bien el camino. Es un animal que piensa, que evalúa, que decide, y un animal que piensa incomoda profundamente a quien no quiere razonar, a quien prefiere la obediencia ciega antes que el criterio propio. Una cuestión de historia, no de moda. Y esto no es cosa nueva. No es una moda de los últimos años, ni un capricho de canal de campo. Desde hace siglos, en las regiones más duras del continente, en los caminos de piedra de las cordilleras, en las travesías largas del interior, el hombre de campo ya sabía lo que estamos hablando hoy acá. Los antiguos arrieros, que cruzaban distancias enormes con carga pesada sobre el lomo de los animales, no elegían la mula por capricho ni por falta de plata para comprar un buen caballo. La elegían porque la experiencia, generación tras generación, les había enseñado una verdad simple. En el trecho largo, en la carga pesada, en el terreno difícil, la mula siempre llegaba y el caballo, muchas veces, se quedaba en el camino. Esa sabiduría se fue perdiendo un poco con la modernidad, con el asfalto, con el camión, pero para el que todavía trabaja de verdad en el campo abierto, sigue siendo tan válida hoy como lo era hace 100 años. La longevidad que pocos mencionan. Hay otro punto que casi nadie toca cuando habla de este tema, y es la longevidad. Una mula bien cuidada, con buena alimentación y buen manejo, puede seguir trabajando activamente hasta pasados los 25-30 años de edad, algo que muy pocos caballos logran mantener con el mismo rendimiento. El desgaste articular en la mula es más lento. Las patas aguantan más tiempo sin lesión crónica, y el animal mantiene su disposición para el trabajo mucho después de que un caballo de la misma edad ya esté jubilado, cojeando o directamente descartado. Para el productor que piensa en el largo plazo, que no quiere estar comprando y entrenando un animal nuevo cada pocos años, esa longevidad se traduce directamente en ahorro, en estabilidad, en un compañero de trabajo que va a acompañar toda una etapa de su vida productiva y no solamente una temporada. Y no puedo dejar de mencionar el tema de la reproducción, aunque suene raro hablar de esto en un video sobre trabajo. La mula, como todos saben, es un híbrido, resultado del cruce entre yegua y burro, y por esa condición genética prácticamente no se reproduce. Algunos ven esto como una desventaja, pero para el trabajo diario es, en realidad, una ventaja silenciosa. La mula no tiene los cambios de comportamiento asociados al celo. No hay yeguas que se pongan nerviosas o inmanejables en ciertas épocas del año. No hay machos que se distraigan peleando por una hembra en medio de una jornada de trabajo. La mula está siempre concentrada en lo que tiene que hacer, sin las variaciones hormonales que sí afectan el rendimiento de muchos caballos, especialmente los sementales. Entonces, ¿cuál es el mejor? Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el mejor animal? La respuesta honesta es
Depende de para qué lo necesiten. Si buscan un animal para lucirse en una exposición, para la explosión de velocidad en una carrera de distancia corta, o para el deporte ecuestre de élite con jueces y premios, el caballo es sin duda su animal. No hay mula en el mundo que le gane en ese terreno específico. Pero si lo que quieren es un compañero de trabajo real, un animal que gaste poco y rinda mucho, que los proteja en el peligro real del campo abierto y que jamás, bajo ninguna circunstancia, los deje tirados en medio de la nada cuando más los necesitan, la mula es sencillamente imbatible. Sobre todo cuando hablamos de una buena genética, de esa que junta la elegancia y la suavidad del paso con la fuerza bruta necesaria para el trabajo pesado todos los días del año. La mula no es el animal que el hombre quiere para lucirse frente a los demás. Es el animal que el hombre necesita de verdad para dominar el camino, para sobrevivir en el trecho, para llegar entero al final de cada jornada de trabajo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo o van a salir a defender a su caballo con uñas y dientes? Vi los comentarios desde el principio del video y ahora, después de todo lo que les conté con lujo de detalles, quiero saber, ¿cambiaron de opinión o siguen firmes en lo que pensaban antes de empezar a ver esto? Este canal se hace con esa pasión enorme por el campo, por los animales de trabajo, por esa vida que no todos entienden, pero que muchos de nosotros elegimos vivir. Si les gustó esta comparación, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, dejen ese like de los que aman el polvo del camino y el olor a cuero recién sobado, y compartan este video en el grupo de WhatsApp de su comitiva, de sus amigos arrieros, de la gente que de verdad entiende de lo que estamos hablando acá. Vamos a mostrarle al mundo entero la fuerza silenciosa de las orejas grandes. Un abrazo grande, amigo del campo, y hasta el próximo video.